No hay tertulia agradable que se pueda dar sin el brindis de una taza de café. Café con Espina, conducido y producido por Luis Espinosa. Ponga usted la taza, que nosotros le servimos el café, porque la espina la construye la libertad de expresión. Buenas, bienvenidos a otro Café con Espina. Como siempre le decimos, vaya, sí, vaya, busque la taza, nosotros le servimos el café y la espina. La espina la da la libertad de expresión. Libertad de expresión que precisamente es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy, como muchos ya saben, el tema del nombramiento del CNE por parte del régimen, porque no lo podemos denominar ni siquiera Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y hay varias cosas que debemos resaltar, que debemos tener muy en cuenta. Y el primero de todos es lo referente a la ausencia, ¿no? Al vacío existente por parte de la Asamblea Nacional. Sin ánimos de intentar justificar lo que ya todos sabemos con respecto a la inconstitucionalidad, a la ilegalidad del nombramiento del CNE, no es menos cierto que la Asamblea Nacional desde el 2016 que empezó a ejercer sus funciones nunca hizo el nombramiento del CNE. Es una verdad que no la podemos ocultar. Muchos excusan de que haber nombrado un CNE significaba mandar a prisión a las personas que fueran designadas. O también se escudan diciendo de que nombrar un CNE por parte de la Asamblea Nacional no significaba nada porque un nombramiento de un CNE no iba a tener facultad de ejercer plenamente. Sin embargo, podemos ver actualmente que la Asamblea Nacional nombró una comisión para hacer el estudio y todos los pasos del nombramiento del CNE. Y si es tan cierto eso de que nombrar un CNE significaba mandar a prisión a las personas que fueran designadas, como fue también el ejemplo preexistente con respecto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron nombrados por la Asamblea Nacional. Bueno, entonces también tendríamos que preguntar que haber asumido un gobierno interino significaba ir a prisión. Y no se fue a prisión, ¿cierto? Ahí está Juan Guaidó y ahí está todo, la mayoría de los diputados. Los que han sido perseguidos, los que han sido detenidos, no han sido motivados al gobierno interino, en principio, ¿no? Porque es que el régimen no necesita justificación para detener a alguien, para desaparecerlo, o para lanzarlo desde un piso 10. No necesita justificación. Y hay una verdad absoluta de que la Asamblea Nacional no designó al CNE. Y uno se sorprende, no de la designación o de la actuación del régimen. Uno se sigue sorprendiendo a estas alturas de que existan venezolanos que se sorprendan de lo que acontece, ¿no? Y empiezan a discutir ahora sobre el perfil de las personas designadas por el Tribunal Supremo. Vean cómo inclusive empiezan a caer en el juego del régimen, donde el tema o la génesis del problema no es la designación, sino a quienes nombraron. Es decir, que si inclusive el TCJ hubiese nombrado a personas honorables, entonces era una buena designación, una designación correcta. Y esta sorpresa de uno, de sorprenderse, y no redundo,
no estoy redundando, de sorprenderse de lo que todavía algunos venezolanos expresan, no me deja ninguna duda de que algunos venezolanos están sufriendo del síndrome de la mujer maltratada. Ese síndrome que evidencia que la violencia ejercida sobre la mujer por parte de su pareja la hace creer y pensar de que la persona va a cambiar, de que se siente más protegida o sería mucho más peligroso abandonarlo, denunciarlo, que aceptar todo lo que le está ocurriendo. Eso pareciera que es el síndrome que tiene el venezolano, porque ni siquiera el síndrome de Estocolmo. Porque el síndrome de Estocolmo llega un momento en que la persona, al entrar en la realidad, entiende que todo lo que había acontecido no debe permitirle tener afinidad con sus captores. Y ya empieza entonces a emerger las frases como que no hay que romper la unidad, como que primero lo primero, que no nos desviemos, que no nos dividan. Y sobre esto hay que hacer varias acotaciones, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros comenzamos esta nueva etapa de Café con Espina, nuestro primer programa fue una respuesta a Leopoldo Castillo cuando nos exigía a todos los ciudadanos que debíamos mantener la unidad. Que por qué no creerle a tal o a cual. Ustedes pueden ver en el link, aquí en este programa tienen el link colocado para poder ver esa respuesta que le hicimos a Leopoldo Castillo. Y les decía que hace pocos días atrás, apenas alrededor de una semana, Guarequena Gutiérrez, quien fue nombrada embajadora en Chile por parte de Juan Guaidó, hace unas semanas apenas renunció. Probablemente esto no llame mucho la atención, pero resulta que Guarequena Gutiérrez es nada más y nada menos que hija de Bernabé Gutiérrez. Y resulta que Bernabé Gutiérrez es hermano de uno de los designados en este írrito CNE. Y para más colmo, Bernabé Gutiérrez era mano derecha, o es mano derecha de Henry Ramos Alú. Y Bernabé Gutiérrez tenía décadas, más de una década, dirigiendo el Partido Acción Democrática. Bueno, y para la guinda de la torta, Bernabé Gutiérrez nada más y nada menos que representante de Amazonas. El mismo estado al que le quitaron los 3 diputados que debilitaba a la Asamblea Nacional o que restringía a la Asamblea Nacional de poder gozar de las 2/3 partes que tenía o de que había logrado en las elecciones del 2015. ¿Y por qué le estoy haciendo este paneo? ¿Por qué le estoy haciendo este marco? Por lo siguiente. Mucho se dice de que debemos permanecer unidos, que la unidad es lo más importante. Pero una de las razones por las cuales nosotros nos queremos dirigir a ustedes es porque no puede haber unidad si no hay depuración. Eso es algo que usted tiene que entender. Usted tiene que acostarse, usted tiene que despertarse y usted tiene que analizar el tema político venezolano entendiendo en primer lugar que debemos depurarnos. Depurarnos de las personalidades existentes en la oposición venezolana o lo que se hacen llamar la oposición. Y no es un cliché.
Imagínese usted cómo se establece una estrategia, que es lo único que se necesita ahorita en la política venezolana, estrategia. No se necesitan políticas públicas o políticas organizativas o propuestas políticas. No. Ahorita lo que se necesita son estrategias para exterminar el régimen. Entonces imagínense usted una mesa o una reunión para discutir estrategias y allí está sentado Bernabé Gutiérrez. ¿Podrá Bernabé Gutiérrez haberle expresado a su hermano chavista, porque tiene que ser chavista para haber aceptado ir al nombramiento del CNE? No vengamos que es una persona neutral, es chavista, una persona cómplice del régimen. Entonces imagínese usted a Bernabé conociendo todas las estrategias, tanto de su partido supuestamente, si es que verdaderamente son oposición, planteándoselas a su hermano. ¿Podrá haber secreto? ¿Podrá haber confidencialidad en las estrategias, en los pasos a seguir por parte de la oposición? ¿Se dan cuenta por qué tiene que haber depuración? No hay otra. Olvídense de todos los clichés. Lo único importante en este momento, cada vez que usted se pregunte ¿qué hay que hacer para salir del régimen? Usted tiene que responderse, no solo a sí mismo, sino a los que tienes enfrente, que la única forma de salir del régimen es depurándonos. El enemigo está adentro, nosotros no estamos divididos. El enemigo está adentro, está allí, come con nosotros, se ríe con nosotros, habla con nosotros, se sienta en la mesa con nosotros, va a las marchas con nosotros. Pero si usted se sigue preguntando qué debemos hacer para salir del régimen, yo le voy a hacer la siguiente propuesta. Lo he dicho aquí ya en varias oportunidades, aquí en Café con Espina. Comience en su casa, comience en su entorno, comience depurando su entorno, comience depurando su familia. No estoy diciendo que tiene que exterminarlos, eliminarlos, no. Pero simplemente usted no puede mantener en estos tiempos una amistad, una confidencialidad con alguien que es parte del chavismo o alguien que convive con el chavismo. Demos el ejemplo, comencemos nosotros con el ejemplo. Es la única forma de que los políticos entiendan y el mismo chavismo entienda que si no corrigen, quien no corrige o quien no corrija va a asumir las consecuencias de sus actos. Porque hay muchas personas que se le venden al régimen, porque hay muchas personas, muchos políticos que trabajan con el régimen, porque están convencidos que usted como sociedad lo va a perdonar o va a olvidar a la vuelta de la esquina todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos que la oposición o los políticos representantes en la oposición lo han manifestado, lo han materializado con Luis Ortega Díaz, con Rodríguez Torres, con Hugo Carvajal, con el que está detenido actualmente ahorita aquí en Estados Unidos, Cliver Alcalá. Y pare usted de contar. Cuando usted empiece entonces a darle la señal a los políticos que no hay perdón para quien no solo traicione, sino que además sea cómplice del régimen, más de uno va a empezar a asumir de que no puede dar pasos en falsos porque en el futuro va a ser castigado por la justicia. Es la única forma de que usted le haga entender a la dirigencia política de que verdaderamente queremos salir de este régimen. Porque si no, siempre existirá
la eterna justificación para hacer lo malo. Porque siempre habrá necesidades. Necesidad de salud, necesidad alimentaria, necesidad de movilidad, necesidad de tranquilidad. Siempre habrá una justificación para arrodillarse, para humillarse, para hacer lo incorrecto. Y si Bernabé Gutiérrez, su hermano, se presta para eso, a esos niveles, que quedará en todos los niveles. Entonces, cuando es que usted se pregunte, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer para salir del régimen? Lo primero es depurarse. Bastante se ha dicho que estamos en guerra, ¿cierto? Pues no podemos dormir con el enemigo y mucho menos establecer las estrategias con el enemigo. No voy a entrar, vuelvo y repito, a detallar los temas referentes a las personalidades que han sido nombradas, cuál es su currículum, cuál es su pasado. Eso en verdad no tiene importancia alguna. Lo importante aquí es entender y que esto le sirva una vez más de ejemplo a usted, que el enemigo está dentro. No llame a la unidad. No podemos hacer unidad con este tipo de personas. Estas personas no solo venden a sus compañeros. Pregúntele a la mayoría de los políticos que están en el exilio, ¿qué pasó? ¿Quién los vendió? ¿Quién los entregó? ¿Quién los canjeó? Pues los mismos compañeros de la unidad existente. No pida unidad con esas personas. No le pida a una persona honesta que tenga que aliarse con un corrupto, con un criminal, con un narcotraficante. No se lo pida. Dé el ejemplo. Es la única forma en la cual nosotros verdaderamente podremos salir del régimen. Por ello, todos los días repítase en usted mismo: depuración, depuración y depuración. Muchas gracias y nos vemos en otra entrega de Café con Espina.